vamos a tocar parte del tema 3, relaciones clínico-patológicas entre la salud mental y el COVID-19. Tenemos que, nuestros expositores tienen que responder a dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿en qué y cómo la COVID-19 afecta a la salud mental de las personas? Y la segunda pregunta es, ¿son los pacientes con COVID-19 más vulnerables a la aparición de recaídas y recidivas de los trastornos mentales? Bien, creo que es un tema bastante interesante. Para ello hemos invitado a 3 destacados psiquiatras que trabajan uno que trabaja en el instituto y los demás, otro trabaja en el Hospital Cayetano Heredia y nuestro otro ponente trabaja en el Hospital Hipólito Unanue. Profesionales psiquiatras de gran experiencia que han estado en primera línea trabajando durante toda esta pandemia y creo que van a poder aportar cosas muy importantes. Nuestro primer expositor será el doctor Abel Sagasti, ¿no? Él es médico psiquiatra, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud Mental, donde actualmente ocupa el cargo de ser jefe de departamento del Departamento de Esquizofrenia y coordinador de las consultas externas de la DIDAE o de la División de Adulto Mayor. Él además tiene estudios de posgrados en investigación genética por la Universidad de Texas. También tiene un posgrado en gestión de calidad de servicios de salud por la Universidad de San Martín de Porras y un diplomado en cooperación internacional en gestión estratégica. Y además es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctora Abel Sagasti, estamos todos escuchándolo y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a hablar sobre el tema. Si me permiten compartir pantalla. Perdón, no los escucho. Sí, se ve. Sí, ahora sí. Vulnerabilidad a la aparición, recaídas y recidivas. Sí, perfecto. Sagasti, tiene 15 minutos y yo a los 10 minutos, faltando 5, le paso la voz, ¿vale? Gracias. Perfecto. Muy bien, gracias. Bien, entonces vamos a hablar de la aparición, recaídas y recidiva de los trastornos mentales en el contexto de esta pandemia. Voy a mencionar algunos trabajos que se han realizado al respecto y luego comentaré la experiencia ya personal en la atención de pacientes en el instituto. Bien. En una editorial aparecida en la revista Lancet Psychiatry de abril del año pasado, se establecen por qué los pacientes con trastornos psiquiátricos tendrían una mayor vulnerabilidad al contagio con el COVID-19. Y aquí tenemos las causas. Como ven ustedes, estos pacientes, como sabemos, pueden tener alteraciones cognitivas, los cuales dificulta entender lo que está pasando propiamente y seguir las normas que se indican para prevención, ¿no? Y esto hace pues que haya una poca comprensión del riesgo de contagio o que minimicen los problemas. Si ya la población general lo hace, imagínense a algunos de nuestros pacientes, ¿no? Tienen mayor susceptibilidad. También se ha visto que estos pacientes tienen un menor acceso a servicios de salud, pero menor acceso por el estigma, ¿no? Porque pueden llegar a los servicios de salud, pero no siempre son atendidos como es debido, o incluso la familia puede atribuir mucho los síntomas que pueda tener el paciente a la enfermedad mental, ¿no? Y lo que ocurre además, y que a veces hemos tenido la oportunidad de vivir, cuando hemos estado haciendo emergencias o mandamos a nuestros pacientes a otros hospitales, es que nuestros colegas a veces también piensan que son síntomas derivados de su enfermedad y no son atendidos como es debido, ¿no? En general, muchos de estos pacientes tienen una menor protección, ¿no? La familia misma a veces no los toma en cuenta, como ya sabemos. Además, los pacientes tienen menor adherencia a las indicaciones en general, ¿no? No solamente estamos hablando de los trastornos psiquiátricos, sino también me refiero no solamente a las indicaciones a los trastornos psiquiátricos, sino también en general
a cualquier otra condición médica, ¿no? Los pacientes ya de hecho toman un grupo de medicamentos, tomar más medicación, seguir más indicaciones, dificulta el cumplimiento a esto. Y como sabemos, las enfermedades mentales hacen a los pacientes más susceptibles a los estresores en general. Y finalmente, lo que hablamos de acceso al tratamiento, ¿no? En nuestro país hay la ventaja probablemente del Seguro Integral de Salud, y muchos pacientes tienen mayor facilidad para recibir el tratamiento. Sin embargo, debido a la pandemia, muchos de nuestros pacientes dejaron de atenderse por el temor, una vez lógico, ¿no? Entonces no fueron a las atenciones. Y otro aspecto ha sido que no todos los servicios de salud mental siguieron funcionando, lo cual hizo complicado la atención a los pacientes en general, ¿no? En el instituto hemos tenido, por ejemplo, una gran demanda de atención, porque en otros lugares no se estaba atendiendo a los pacientes. Entonces, esto en general son causas que favorecen el desarrollo de la enfermedad en los pacientes ya con enfermedad mental. Como sabemos, sí, queda mejor así. Ahí está. Como sabemos, cuando hay poca adherencia, nuestros pacientes van a tener recurrencias y recaídas, ¿no? Y eso es lo que ha ido ocurriendo con nuestros pacientes. Debido al poco acceso al tratamiento, sea por el temor que han tenido los pacientes, o sea porque no tenían dónde acudir, ha habido entonces la recurrencia y la recaída de estos cuadros de nuestros pacientes, ¿no? Y es lo que hemos visto con muchos de nuestros pacientes, ¿no? Muchos de ellos han dejado sus tratamientos justamente hace un año, cuando empezó la pandemia. Y a lo largo del tiempo, incluso, no han ido a recibir tratamiento, a pesar de que teníamos los servicios ya funcionando. No han querido asistir, ¿no? Al comienzo, que había que ir a presencial, por lo menos, y había la atención de emergencia, y para dar las recetas tampoco iban, por el miedo al contagio. Muchos de ellos no han ido por ese temor, y lógicamente han recaído, han tenido recurrencias de la enfermedad, y aún así no iban. Digamos, la familia o el paciente ha esperado hasta lo máximo que han podido tolerar, y recién han llegado a la atención. Bueno, es sabido que cuando hay recaídas en los pacientes, indudablemente se puede incrementar el riesgo suicida, ¿no? Es una de las consecuencias de la poca adherencia, y ya sabemos que con cada recaída la posibilidad de respuesta es menor. Eso entonces conlleva que nuestros pacientes con cada recaída no tengan la misma funcionalidad cuando se recuperan, ¿no? ¿Ven la referencia? Bien. Este es un estudio interesante que apareció en el Lancet Psychiatry en mayo de este año, o sea, del mes pasado. Y es interesante porque es un estudio a 6 meses de seguimiento, que sigue a pacientes que han tenido COVID-19. Son 236.000 pacientes que han tenido esta enfermedad.
Pero no solamente hace el seguimiento de ellos, sino que además son pareados con un grupo de pacientes que han tenido influenza y hacen una comparación entre ellos. Y el seguimiento es a 6 meses, ¿no? ¿Qué ha pasado luego de 6 meses con este grupo de pacientes? Bien, como podemos ver, en la primera columna están los trastornos que se han dado por primera vez. O sea, son pacientes que antes de tener el COVID-19 no tenían enfermedades mentales. Y como ven, la frecuencia de trastornos del ánimo es elevada, ¿no? Es 4.22%. El primer episodio se dio entre los primeros 6 meses después de haber desarrollado COVID-19. Y en la segunda columna es el grupo de los que ya tenían una enfermedad previa. Las recurrencias en las enfermedades del ánimo fueron de 13.6%. En el grupo de trastornos de ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, no hay un detalle de qué trastornos son, están agrupados. El 7.11% tuvo un primer episodio en estos 6 meses y las recurrencias estuvieron en el orden de 17% en los 6 meses. Psicosis, 0.42%, y las recurrencias, 1.4%. Es importante establecer que se han descrito aquí casos de psicosis breves y otras de psicosis crónicas en pacientes luego de haber tenido COVID. Hay varios artículos, descripciones de casos de este tipo, ¿no? De pacientes que luego de haber tenido COVID han hecho psicosis, algunos psicosis breves y otros, los menos, han tenido un desarrollo de psicosis crónica a largo plazo. Otro grupo ha desarrollado insomnio, como ustedes ven, y es frecuente ver el insomnio, solo insomnio, no encontramos otro síntoma importante. Y bueno, un grupo desarrolló demencia. No se puso recurrencias en demencias porque indudablemente la demencia es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces no podemos hablar de recurrencias en el sentido de que haya una reagudización de síntomas, como sí lo puede darse en los otros trastornos, ¿no? Pacientes que pueden estar estables y luego desarrollar la enfermedad van a tener una reagudización de síntomas, ¿no? Eso no se da en el caso de la demencia, por eso solamente se encontró en los primeros episodios. En la última columna, ustedes pueden ver una razón de riesgos. Y aquí en esta razón de riesgos comparan pacientes con influenza y pacientes con COVID-19. Y como ven ustedes, en todos los casos, la razón de riesgos comparado con el virus de la influenza, es mucho mayor. Está por encima de 1. Por lo tanto... que tiene 5 minutos. Gracias. Por lo tanto, COVID-19 es indudablemente un factor de riesgo para desarrollar enfermedades mentales, ¿no? Esta razón de riesgos está relacionada al primer episodio. No puse ya la del segundo episodio porque más o menos tiene la misma tendencia, ¿no? Es mayor. Bien, este es un estudio hecho en Corea. No tengo el estudio completo, pero sí es una carta al editor, en 50.000 pacientes que salieron de UCI. Y miren ustedes, de los pacientes que salieron de UCI, el 44% desarrolló depresión, el 32% tuvo trastornos de ansiedad, y un 46%
hizo trastornos relacionados al estrés. Y esto es básicamente pacientes de UCI. Pacientes que tuvieron una enfermedad más severa, indudablemente también han desarrollado, tienen un mayor riesgo de enfermedades mentales que los otros tipos de cuadros, ¿no? Más leves. Bien. Quería agregar que en la experiencia en nuestros pacientes se ha dado este grupo de personas que no van al instituto por el miedo al contagio, y eso es muy importante, lo que hemos tenido. Pacientes que también luego de la pandemia han tenido su primer episodio, sobre todo lo que hemos visto más de primer episodio en pacientes es depresión y trastorno de ansiedad generalizada, en la mayoría de los casos como pacientes nuevos, luego de la pandemia. Y en cuanto a recaídas, recurrencias, los pacientes psicóticos indudablemente que han tenido recurrencias, los episodios depresivos, y los trastornos de ansiedad generalizada y también los trastornos de pánico, ¿no? Pacientes que han estado estables durante mucho tiempo y después de la pandemia han desarrollado las recurrencias a pesar de estar en tratamiento. Y eso es importante. Hay un grupo de pacientes que a pesar de estar en tratamiento, luego de la pandemia, han tenido recurrencias de estos cuadros. En algunos casos también hemos tenido pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, indudablemente, que han visto exacerbados sus síntomas. Pero lo más importante son los trastornos de ansiedad y depresión, entre lo que hemos visto en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor Sagasti, por su exposición, ¿vale? Vamos a pasar al segundo ponente, que es el doctor William Aguilar Rivera, ¿no? Él actualmente es médico, perdón, vamos a poner la pantalla. Él actualmente es médico psiquiatra del Hospital Hipólito Unanue, es past presidente de la Academia de Neurociencias del Perú, es autor de un libro de neurociencias y psiquiatría, ¿no? Y es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos a la escucha, doctor William. Y gracias por su presencia. Bueno, muy buenos días con todos. Agradecer por la invitación y felicitar también al Instituto por su aniversario. Vamos a tratar de responder a la primera de las dos preguntas. ¿En qué y cómo la pandemia COVID afecta a la salud mental de las personas? Tratemos de operativizar que la salud mental, según oficialmente, es los estresores psicosociales o determinantes sociales más los trastornos mentales operativamente. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Para esto, yo creo que al ser una pregunta de base muy científica, trataremos de verlo desde ese punto de vista. Todos sabemos que la organización de la materia y la sociedad nos organiza y a la vez nos reorganiza. La sociedad tiene sus determinantes sociales. Nosotros le llamamos factores psicosociales, le llamamos estresores psicosociales, le llamamos problemas de salud mental. Y para Perú, básicamente son el analfabetismo, la corrupción, violencia, hacinamiento, pobreza. Pero las determinantes sociales, junto con las determinantes genéticas, desde la concepción hasta el momento en que entrevista a la persona, va a desarrollar una conciencia y una personalidad. Y esta será, en el contexto de la pandemia COVID, ¿no?, la que va a influenciar desde la sociedad hasta los niveles más pequeños, como son, por ejemplo, los tejidos y las neuronas. ¿Cómo es que estos niveles de organización de la personalidad, miren ustedes, nos va a ir afectando? Nosotros sabemos que desde el nivel celular,
desde los tejidos, desde los neurocircuitos, desde la corteza neocortical, donde es el asiento de los trastornos mentales. Al estar ante una situación de pandemia, como por ejemplo decirnos de un día para otro, oye, ponte una máscara, no estés reconociendo los gestos de la otra persona, ponte a 1,5 metros, a 2 metros, cuando usualmente como latinos somos muy proxémicos. Y entonces todo esto, más el terror, el temor y el miedo al contagio, va a hacer que desde la sociedad tengamos una información que nos va a reestructurar. Esta puede llegar hasta distintos niveles y al final todo el sistema es el que va a sufrir. Cuando digo que todo el sistema va a sufrir, no me estoy refiriendo solamente a los niveles de organización del cuerpo humano, sino también al de la sociedad, evidentemente. Siempre pongo esta lámina porque es importante ir desde lo normal a lo patológico, no al revés, de lo normal a lo patológico. El cerebro, evidentemente, es un procesador de la información social. Habíamos visto que los determinantes sociales son la violencia, la corrupción, el analfabetismo, la pobreza para Perú, para otros países es distinto. Y también procesa la información neurológica de los neurotransmisores, de los neuropéptidos y de las citocinas, desde la concepción hasta el momento en que entrevista a la persona, cuyo resultante final en términos estadísticos se va a llamar personalidad. Todo aquello que está por fuera de este rango estadístico se va a llamar enfermedades neurológicas y trastornos mentales. Por lo tanto, vamos a ver de que al ingresar un virus como es el SARS-CoV-2 al cerebro humano y a todo el cuerpo humano y por ende a la personalidad, va a alterar necesariamente, ¿no?, las determinantes sociales previas, la genética, la personalidad, los trastornos mentales y las enfermedades neurológicas. Eso ya está totalmente demostrado. Lo pongo solamente como evidencia. Otra pregunta que nos tendríamos que preguntar es, ¿y estas determinantes sociales en la presente pandemia se han alterado? Evidentemente, sí. Como lo hemos publicado con Mónica Tan, que ha sido una residente del instituto, la pobreza se ha incrementado, la violencia, como todos nosotros, también se ha incrementado, la corrupción se ve por todos lados, la escolaridad en cuanto a su proceso de autonomía ha disminuido, el hacinamiento es importante para enfrentar el COVID, la migración de 1 millón de venezolanos hacia Perú, pero también mucha gente que ha vuelto desde la capital hacia la provincia y evidentemente el estigma. Estas de una u otra forma van a alterar todo el sistema de organización de la personalidad. Estos procesos patocinéticos, o sea, sociales que van a venir desde afuera, para el cual nosotros no estamos preparados, tienen que ver pues entre la pobreza y la riqueza, la corrupción y la impunidad, la violencia y la indolencia, y se refleja en unas circunstancias en las cuales, por ejemplo, este último año hemos estado en elecciones, en el cual todos estábamos bajo una determinada de un determinado nivel normal o patológico de estrés o de ansiedad de tipo patológico. Entonces, todas estas circunstancias hacen que de una u otra manera, si una persona está sin trastornos mentales, pueda verse, según la carga alostática, nosotros lo decimos, tantas gotas dan al cántaro que en algún momento el cántaro se rompe o se rebalsa, y es que rompemos este umbral y empezamos a expresar, si es que no hemos tenido nunca un trastorno mental, podemos expresar determinados fenómenos que les vamos a llamar depresión, ansiedad, estrés postraumático, trastorno de estrés agudo, etc. Entonces, ¿la dinámica se altera? Evidentemente, sí.
Las vías de ingreso del SARS-CoV-2 evidentemente es por vía nasal, como lo vemos acá, ¿no? Puede ir por los alveolos y de los alveolos ir hacia el cerebro a nivel por vía hematógena o también por el nervio vago. Pero cuando llega al cerebro va a producir, miren ustedes, una alteración con el incremento de las citocinas proinflamatorias y también del TNF. Habíamos visto en la lámina anterior que el cerebro humano procesa información no solo social y genética, y dentro de la genética estaban los neurotransmisores, neuropéptidos y citocinas. Entonces, al generar este incremento de esta tormenta de citocinas que se dan en el cerebro, van a alterar de una u otra forma la homeostasis. La homeostasis que se ve cuando el paciente llega a la emergencia o a la consulta médica de los centros de salud mental comunitarios, de los hospitales generales y o especializados, con un determinado tipo de fenómeno que emerge del cerebro humano, que emerge de la conciencia, pero que en cierto modo es una respuesta a la sociedad. Actualmente hay muchos estudios que reportan que en el contexto de COVID-19 y debido a que nosotros hemos tenido que como gobierno, como personas, protegernos, medidas como el distanciamiento social, la cuarentena, medidas protectoras, etcétera, que van a ser en un primer momento en población general y en pacientes que han tenido COVID pudiera presentarse una elevada prevalencia de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Yo he trabajado más de 4 meses en las unidades COVID en mi hospital, atendiendo a pacientes COVID, y esto se ve, pero también se ve en el paciente, perdón, en el trabajador de salud y en todo el personal de salud, donde la prevalencia de los trastornos mentales es muy elevada. Los médicos y todo el personal ha sufrido y sigue sufriendo. El estrés postraumático es muy alto, la depresión también lo es, al igual que la ansiedad y el insomnio. ¿Por qué pongo esta lámina? Porque yo calculo y preveo que en los próximos 5 años va a haber una elevada tasa de conductas suicidas, sobre todo en el personal profesional que ha estado en primera línea, ¿no? Entonces, sería interesante que el Sistema Nacional de Salud Mental, independientemente de sus niveles, estuviera preparándose para lo que viene. Evidentemente, lo mejor es actuar en el momento, pero a veces los profesionales no siempre llegan en el momento adecuado. ¿Cuál sería el impacto de la pandemia COVID en la formación de la conciencia y la personalidad? Esto es algo que se ha preguntado mucho, ha habido muchas opiniones en contra y a favor, pero es importante ver que los determinantes, la penetrancia genética que nos protege y los factores protectores y de riesgo que han sido alterados por la dinámica de la pandemia, evidentemente un niño de 0 a 3 años podría afectarlo de una u otra manera, pero al estar con su familia yo creo que esto se va a ver atenuada. De 3 a 12 años, que es el momento donde se codifican los conocimientos, esta se ha dado predominantemente en casa, y los adolescentes, para bien o para mal, han adquirido los valores propios de la familia, por lo menos en este año y medio en el que se está llevando la pandemia. Entonces, miren ustedes la dinámica en la cual este niño que está en un proceso de formación de su personalidad está viéndose alterada.
Supongamos que este niño o adolescente no iba a presentar ningún trastorno mental. Esta dinámica, esta pandemia, en cuanto lo puede acelerar, eso va a depender mucho de su vulnerabilidad genética. La segunda pregunta me parece también apasionante, ¿no? Dicen, ¿son los pacientes COVID más vulnerables a la aparición, recaídas y recidivas de los trastornos mentales? La pregunta ya es distinta. Acá la pregunta no es, yo no tengo el trastorno mental. Acá dice, yo tengo el trastorno mental. Para eso debemos recordar... 5 minutos. Sí, para eso debemos recordar que el trastorno mental tiene el cerebro tiene una formación, una madurez y un deterioro, y que este cerebro necesariamente tiene una penetrancia genética, pero también una penetrancia social. En el caso de que el paciente tenga un trastorno mental previo, donde tenga determinantes sociales por pandemia, más una lesión directa del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, lo más probable es que voy a usar un concepto que se llama de tinte, ¿no? Por ejemplo, si tengo una depresión, va a aparecer un tinte directo, el cual va a modificar en distinto grado la expresión de esta enfermedad. Por lo tanto, los nuevos trabajos de investigación tienen que ser dirigidas a ver el impacto directo e indirecto sobre el trastorno mental previo. Obviamente, dentro de la formación de la personalidad, como hemos dicho, tendrá una forma de presentación. Si tengo un trastorno mental en la madurez, se modificará más o menos, y en la demencia o en los procesos neurodegenerativos, otra expresión. Y finalmente, no todo es malo en esta pandemia, porque durante la familia se aprende la solidaridad. Yo te invito medio pancito y el niño lo come con mucho gusto, y el niño aprende a compartir, y cuando comparte se vuelve digno. En cuanto a la libertad del colegio y el aprendizaje, esta creo que se ha visto atenuada. El aprendizaje no es plena como si fuera presencial. Ahí hay una pequeña disminución, pero en la justicia yo creo que se ha incrementado un poco, porque de todas maneras el adolescente, al estar en casa y bajo la tutoría presencial de los padres, en algo se estarán modificando, espero que para bien, los valores. Por lo tanto, la pandemia también le permite a los padres formar una personalidad en nuestros hijos de tipo digna, o sea que el niño va a tener que aprender a compartir. Hemos referido que autónomamente de repente no es lo mejor, pero el niño esperemos que sea un poco más íntegro de lo que debería ser. Y añado, y con esto voy terminando, un concepto que es el aspecto espiritual. En mi hospital estamos desarrollando una escala, está validada para la escala de espiritualidad y su impacto en los pacientes que han tenido COVID y también en personal de salud, y que lo vamos a presentar próximamente. Entonces, no todo es malo, depende de cómo lo veamos. De repente es una oportunidad como padres para que pudiéramos tener la posibilidad de reenrumbar lo que es bueno para nuestros hijos. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a presentarles con nuestro último expositor, el doctor José Martín Arévalo, ¿no? Flores. Él es médico psiquiatra del Hospital Cayetano Heredia. Él tiene una maestría en epidemiología clínica también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es docente también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos, doctora Martín, a la escucha, y faltando 5 minutos le pasaré la voz. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí
poder brindar alguna charla, algo de información para las jornadas de la institución en donde me formé como psiquiatra y donde guardo grandes recuerdos. Lo principal que les voy a hablar ahora es sobre básicamente la experiencia de un grupo de trabajo que armamos entre algunos miembros del hospital y de la Universidad Cayetano Heredia. Llevamos publicados 3 artículos y algo de experiencia peruana, no de nuestro grupo, pero que trata de responder las preguntas planteadas al inicio de la sesión por el doctor Pomalima, ¿no? Esto de acá, para hacerlo un poco rápido, ya sabemos que el gobierno del expresidente Vizcarra inició la cuarentena a mediados de marzo del año pasado. Esto ha ido cambiando progresivamente los grados de libertad para ir a algún sitio. Recordemos que a comienzos de este año, en la primera semana de febrero, nuevamente se decretó la cuarentena. Ahora se ha vuelto bueno, se levantó la cuarentena. Actualmente están disminuyendo el número de fallecidos y es una duda, aunque muchos creen que efectivamente va a haber una tercera ola, ¿no? Entonces, cuanto mayor tiempo pasa de estas restricciones con respecto a la vida cotidiana, la vida previa, hay síntomas depresivos, ansiosos o de estrés que van a tender a cronificarse, ya sea como síntomas que han aparecido a partir de la pandemia o en pacientes que ya lo tenían, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A finales de marzo ya vemos que se habían hecho algunos estudios, principalmente en China, para evaluar el impacto sobre la salud mental de la COVID. Comenzamos a hacer el protocolo del estudio, aplicamos una encuesta que luego les voy a mencionar un poco, que es el CPDI. Ya se enrolaron 400 ciudadanos de Lima Metropolitana que sean mayores de 18 años. Conseguimos la escala CPDI, que era una escala hecha en China, ¿ya? Que lo que mide es el distrés peritraumático, ¿ya? Pero hay otras escalas que miden el distrés peritraumático, como la escala de impacto de evento, pero, digamos, decidimos adaptar esta de acá porque era más específica con respecto a los temores que podría haber con respecto al COVID. Ya, además de esta CPDI, aplicamos el PHQ-9, el GAT-7, para tamizar básicamente depresión y ansiedad. Se tomaron algunos datos de antecedentes epidemiológicos y demográficos. Si bien la idea se concibe en marzo, por cuestiones de revisión del protocolo y la aprobación respectiva por el Comité de Ética, recién pudimos comenzar a llevarlo a cabo en julio, ¿no? La encuesta a población general se realizó entre el 20 de julio y el 18 de agosto del año pasado. Aquí están las publicaciones. La primera es la validación por expertos y la adaptación al castellano de la escala. La segunda es el estudio sobre los efectos en la salud mental después de la cuarentena. Y la tercera, que ya está por publicarse, es una publicación sobre, un estudio comparativo sobre población general, estudiantes de medicina y personal de salud. Estamos en proceso de evaluación del personal de salud. Cuando hablamos de estrés peritraumático, que es lo que mide esta escala del CPDI, quiero hacer notar que hay diferencias entre lo que hablaba el DSM-4 y lo que actualmente se dice en el DSM-5, ¿no? En el DSM-4 hablaba como criterio A, para cumplir con, digamos, para cumplir con el criterio A, se tenía que cumplir tanto que la persona haya sido expuesta a un estresor, y como criterio A2, que la persona haya respondido
con un temor, desesperanza u horror intensos, ¿ya? Es decir, valoraba tanto el estresor como la respuesta del individuo, ¿ya? Esto es lo que se lleva estudiando bastante tiempo, y para eso principalmente la escala que evalúa eso es la escala de impacto de evento, ¿ya? Y es lo que llamamos distrés peritraumático, ¿no? El distrés peritraumático es un factor predictor de pacientes que van a hacer estrés postraumático, ¿ya? Mientras que en el DSM-5 vemos que ya no se hace referencia a esta respuesta subjetiva, sino más hacen hincapié en cómo ha sido el estresor, ¿no? Tratar de ver que no sea una exposición directa exclusivamente, sino eventualmente, por ejemplo, policías o bomberos que están expuestos a conocer situaciones que son muy desagradables, podrían desarrollar esta condición, ¿ya? Entonces, el CPDI, que es la escala que nosotros aplicamos, es una escala que va del 0 al 100, se puede puntuar. Entonces, nosotros encontramos, llamémosle estrés, la palabra de estrés es no es muy utilizada, pero ya saben a qué me estoy refiriendo. Síntomas de leves a moderados teníamos a 35.5% de gente. Y niveles severos a 9.3%. 1 de cada 10 personas evaluadas tenían un estrés severo. La mediana del puntaje del CPDI era de 27 y la media de 29.54. Cuando evaluamos el PHQ, entre depresión moderada y severa, tenemos que el 22% de la muestra tenía, de acuerdo al punto de corte utilizado acá en el Perú, depresión moderada o severa. La ansiedad era aproximadamente 10.7% entre ansiedad moderada y severa, ¿ya? Entonces vemos que era una depresión considerable, era 22% más o menos, entre un quinto y un cuarto de la muestra, y más del 40% de estrés, de algún grado de estrés para los participantes. Tratamos de ver, de acuerdo, les preguntábamos de dónde provenían, y vimos que de acuerdo a esto hicimos un mapa cartográfico para evaluar los valores por cada distrito del que provenían las personas que se incluyeron en la muestra. Hay una tendencia acá hacia la parte sur de Lima a tener valores un poco más altos, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta de que esto también puede depender del número de participantes. Obviamente, si hay pocos participantes con un nivel alto, la media o la mediana del valor del CPDI va a ser quizás sobreestimado, pero bueno, esos son los resultados que tenemos. ¿Qué encontramos como variables predictivas negativas? Es decir, que podrían estar relacionadas con que el paciente o la persona presente mayor grado de estrés, ¿ya? Esto solamente considerando el estrés, ¿ya? Ningún estrés leve, moderado o severo. Vimos que a mayor edad, más impacto negativo. Vimos que si el participante tenía un familiar fallecido por COVID, tenía mayor estrés. Y que, bueno, eso se podría suponer que cuando el participante tenía más síntomas ansiosos y más síntomas depresivos medidos por las escalas que están señaladas, era más probable que tengan mayor estrés. Una cuestión que observamos es que más bien se relacionaba positivamente, es decir, tener un familiar que estuvo hospitalizado por COVID era un factor que se relacionaba con menor estrés. Cuando hicimos el análisis, más que todo, cuando hicimos la discusión y nos pusimos a
a ver cuál era la posible causa. Esto no está publicado, pero inclusive tratamos de correr los resultados. Veíamos que esto ocurría en pacientes, en participantes cuyo familiar estuvo hospitalizado pero no falleció. Una hipótesis es que aquella persona que tuvo el familiar hospitalizado tiene en la mente que esto es algo que eventualmente puede no terminar en un evento fatal, ¿no? Mientras que el que perdió al familiar ve al COVID como un desenlace que puede ser fatal y por lo tanto podría tener mayor grado de estrés. Pero nuevamente eso es una hipótesis. No evaluamos el número de familiares que podrían tener el COVID o que podrían haber fallecido por COVID y el grado de si vivían o no vivían en la casa. ¿Ya? Un poco de comparación, en China, que fue donde se hizo el CPDI, el mayor porcentaje de participación era de mujeres, el promedio era de 23,65, acordémonos que va del 0 al 100, tenían porcentajes de leve a moderado de 29,29 y severo 5,14, es decir, menos valores que los hallados acá en el Perú. Encontraron que las mujeres tenían más distrés que los hombres. Encontraron dos cosas. Primero, que las poblaciones, ellos, a diferencia de nosotros que sí incluimos solamente a mayores de 18 años, ellos incluyeron a personas de hasta 12 años, 12 o 14 años, y vieron que la población menor a 19 años tuvo valores menores de CPDI, tendría menos distrés. Y que tanto el grupo de 18, el grupo entre 18 y 30 años, como mayor de 60 años, tenían valores más altos, ¿ya? Nosotros encontrábamos bien que conforme la edad avanzaba, el distrés era mayor. Perdón. Irán también, la muestra, utilizando el CPDI igualmente, la muestra era predominantemente de mujeres, el promedio era de 34,54, más que el promedio chino. Vemos que ellos sí tienen valores digamos, en cuanto a categoría de severidad mayores que el de nosotros. Nuevamente, las mujeres presentan más distrés que los hombres. Ellos no encontraron relación entre la edad y el nivel de educación, y tampoco encontraron diferencia si el participante había o no tenido COVID. Bueno, en nuestro caso, también evaluamos esa variable y no encontramos diferencias entre que la persona haya o no tenido COVID. En Brasil, los resultados en cuanto a participación de mujeres es el mismo. También replican que las mujeres experimentaron mayor distrés que los hombres. En nuestro caso eso no fue evaluado. Está nuestro récord, la data, pero no la corrimos porque no era uno de nuestros objetivos. ¿Ya? La población más joven, o sea, la de menos edad, reportó mayor distrés, a pesar de que, como se sabe, la que tiene más mortalidad son los adultos mayores. Y vieron que los adultos con mayor nivel de educación y que realizaban menor ejercicio tenían un mayor nivel de estrés. Esto es importante. Eso no fue evaluado en otros estudios, pero esto es importante porque nos podría ayudar como sugerencias. ¿Ya? Entonces, esta es una variable comparativa. El estudio peruano es el primero. El doctor Kruger y nosotros los colaboradores encontramos entre leve y moderado 35,5%, mayor que el de China, pero menor que el hallado en Irán y en Brasil. Igual ocurre para el distrés severo. Ahora, evaluamos en un segundo estudio hicimos un estudio comparativo entre población general, estudiantes de medicina y personal de salud. Doctor, tiene un minuto. Gracias. Ya. Rápidamente nada más, vimos que dividimos en 5: estudiantes de preclínicas y clínicas, personal de salud y población general. Lo que quisimos ver era, hicimos 4
modelos para ver qué modelo aplicaba mejor, y encontramos que el modelo que aplicaba mejor era el que incluía las variables de CPDI, GAT y PHQ, la edad y el sexo. La población general sufría de mayor depresión que el personal de primera línea de COVID. Sin embargo, el personal de primera línea tenía valores de distrés más severos. La explicación es que posiblemente el personal de primera línea que está deprimido renuncia, lo cual sí se ha visto, por lo menos en la experiencia en el Hospital Cayetano Heredia y en otros hospitales que han renunciado porque posiblemente están deprimidos o por alguna otra razón. ¿Ya? Y lo último, para responder a la segunda pregunta, era ¿qué pasó con los pacientes que estuvieron hospitalizados? Este es un estudio del doctor Huarcaya Victoria. Evaluaron telefónicamente a pacientes que habían sido de alta, habían sido dados de alta. 30.3 utilizaron el PHQ y el GAT-7, y la escala de impacto de evento, vieron que el 30.3 tuvo algún grado de depresión, 29.9% síntomas ansiosos, y el 7.9% de estrés, ¿no? Las mujeres tenían más frecuencia de síntomas depresivos, ansiosos, somáticos y de distrés, ¿no? Tuvieron también más frecuencia de síntomas clínicamente relevantes de depresión, de ansiedad, somáticos. El PRA y de distrés es la razón de prevalencias, ¿no? Y también encontraron que los pacientes que tuvieron mayor nivel educativo tuvieron menor frecuencia de síntomas psiquiátricos que aquellos sin estudios escolares o estudios primarios. Ya, los pacientes que tuvieron un familiar con COVID o que fallecieron por COVID tuvieron más probabilidad de desarrollar problemas mentales. Esto último, el índice neutrófilos linfocitos, que es un indicador inflamatorio, porque veían que el índice de neutrófilos linfocitos mayor de 0.5 en general se suele relacionar con mayor mortalidad, es decir, nos indicaría un mayor grado de inflamación. Vieron que sí se asociaba o sí se relacionaba con mayor frecuencia a síntomas depresivos y a síntomas ansiosos en relación con los pacientes que tuvieron un índice neutrófilos linfocitos menor de 6.5. Eso es todo, he corrido un poco para poder darles la mayor información posible. Muchas gracias. Gracias, doctor Arévalo. Bien, dado el tiempo, creo que hay una situación importante que nos advierten nuestros tres expositores con la experiencia que tienen, ¿no? Es debido a la gran demanda, al no funcionamiento, a la situación de los factores psicosociales y por el estudio hecho sobre impacto emocional, nos están advirtiendo claramente que los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos y sobre todo en personal de salud debemos tener muy en cuenta para la situación en el futuro. Y posiblemente tenemos que prepararnos, como dicen los tres, sobre la situación de alta prevalencia que puede haber en suicidios, no solamente en población general, sino en personal de primera línea. Yo creo que esa es una advertencia donde el sistema de salud tiene que saber escuchar a los profesionales y sobre todo un alto riesgo en mujeres, ¿no? Mira, como no tenemos tanto tiempo, les voy a dar 1 minuto a cada uno de los expositores para que puedan decir sus últimas conclusiones. Empezaríamos al revés ahora, por el doctor Arévalo, luego el doctor William y al final el doctor Sagasti. Doctor Martín Arévalo. Gracias, doctor. Bueno, como mensaje final, creo que viendo ayer la exposición del doctor Saavedra, coincide también, encuentra que los trastornos mentales, en general a 6 meses, la prevalencia a 6 meses, se encuentran relacionados con aquellos que tuvieron familiares fallecidos por COVID. Entonces, si queremos hacer intervenciones, esa es una población vulnerable. Segunda población vulnerable parecería ser, o todos los estudios lo replican, el de las mujeres, ¿ya? Acá en el hospital tratamos de hacer un seguimiento, tenemos un grupo de duelo, pero obviamente la cantidad de pacientes sobrepasa
la capacidad que tenemos para verlos. Entonces, una buena política sería seguir a estos pacientes porque tienen un mayor riesgo. Creo que eso sería básicamente. Y la última es, ya se está haciendo o ya se hizo en el instituto estudios sobre el impacto en niños y adolescentes, que creo que ha sido descuidado en cuanto a estudios. Y ese es un impacto de chicos que no están saliendo mucho desde hace más de un año y que posiblemente estén bastante afectados por esta situación. Gracias, doctor Martínez Révalo. Doctor William Aguilar. Gracias, doctor. Yo creo que como el tema es salud mental, hay que intervenir de forma general. Determinantes sociales, trastornos mentales. Pero que el equipo multidisciplinario sea en conjunto el que enfrente tales posibilidades. Solo quisiera decir, ningún saber es suficiente para poder entender a la persona sufriente. Ni siquiera la suma de todos los saberes del equipo multidisciplinario será suficiente para enfrentar y ayudar a la persona sufriente. Por lo tanto, es necesario que se implemente un sistema nacional de salud mental de una manera amplia y logística. Gracias. Muchas gracias, doctor William Aguilar. Y por último, el doctor Abel Sagasti. Que facilitar el acceso a la atención a las personas en general, ya que lo que se viene después de la pandemia es un mayor desarrollo, una mayor prevalencia, de enfermedades mentales según las publicaciones que uno puede leer. Entonces tenemos que estar preparados para poder satisfacer la demanda de nuestra población. Muchas gracias. Es todo. Bien, agradecer a nuestros tres ponentes, ¿no? Y queda bien claro por la experiencia de que el sistema de salud o la política de salud mental tiene que intensificar su apoyo a la salud mental, ¿no? Abriendo todos los servicios y desarrollando la red integrada de salud para que los casos menos complejos sean vistos en la atención primaria, en los centros de salud mental comunitarios, los casos más complejos sean vistos por tanto en los hospitales como en el instituto, donde creo que es pertinente seguir esa red integrada de salud y pedirle al gobierno, evidentemente, que pueda hacer o al que es la apertura de todos los servicios de salud mental, porque las prevalencias van a ser más altas en todos los usuarios, tanto los que han sufrido como los que no hemos sufrido COVID por el alto nivel de estrés que hemos vivido. Bien, muchas gracias y damos paso a la siguiente mesa, sin antes volver a agradecer al doctor Abel Sagasti, al doctor William Aguilar y al doctor Martín Arévalo por estas exposiciones que nos han abierto la reflexión y una prevención práctica hacia el futuro. Muchas gracias.